Muy buenos días. Entonces, a continuación vamos a hacer la presentación de nuestro índice de confianza del consumidor. Recordemos que esta sería la continuación de la presentación que habíamos empezado el 8 de cuando hablamos de la parte metodológica. Entonces, para empezar, la presentación está dividida en tres partes. Los primeros puntos es un poco el repaso de la presentación que se había realizado el 8, como mencioné, y simplemente incluimos, por ser la primera presentación oficial que estamos realizando de esta encuesta, y como tercer punto tenemos los resultados de la encuesta propiamente dicha, ¿verdad? Empezamos con los aspectos generales de la encuesta. Recordemos que en el año 2017 el Banco Central del Paraguay había firmado un contrato con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos para que esta institución realice el servicio de recolección y relevamiento de encuestas mensuales que serán utilizados posteriormente para la construcción de indicadores de confianza económica, que es la que estamos presentando ahora. También es importante mencionar que este tipo de información son en primer lugar o parten en primer lugar de informaciones cualitativas que después, posteriormente, convertimos en informaciones cuantitativas, ¿verdad? Y tenemos informaciones sobre la persona encuestada, sobre el hogar de la persona encuestada y también sobre lo que la persona encuestada opina con respecto al país. Los resultados que se genera a partir de esta encuesta se presentan en forma agregada y complementan las informaciones relevantes que tiene el Banco Central para la toma de decisiones, especialmente de política monetaria. En cuanto a en los aspectos metodológicos, el ICC de Paraguay se basa en una encuesta de 400 hogares. De cada hogar es seleccionada una persona de 18 años de edad y más para responder la encuesta. Las viviendas encuestadas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, y el periodo de recolección de la información son los primeros 20 días de cada mes. Es importante mencionar, como ya también habíamos dicho en la primera presentación, que Central Urbano comprenden a las ciudades aledañas a Asunción. En este caso estarían Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Luque, si no me acuerdo, son 8 ciudades. La encuesta se divide en dos partes. En la primera parte se realiza una caracterización de la población encuestada, por edad, por género, por nivel de educación, y en la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los indicadores, en este caso de situación económica que denominamos ICE, índice de expectativa económica que denominamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que es un promedio simple de los dos primeros indicadores que denominamos como ICC. La pregunta que se realiza a los encuestados son 8 en total. Las primeras 6 preguntas son las que utilizamos para la construcción de los 3 indicadores recientemente mencionados. Y las 2 últimas preguntas son informaciones complementarias que reportamos como porcentaje de respuestas y que complementa el resultado de las informaciones que presentamos normalmente. Entonces, en la construcción del índice de situación económica se utilizan las preguntas impares, en este caso 1, 3 y 5, y comprenden las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación económica actual de las personas, del hogar y del país con relación a un año atrás. En el caso del índice de expectativa económica, comprenden las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación económica esperada de las personas, del hogar y del país para dentro de un año. Es decir, comprenden las preguntas 2, 4 y 6 que presentamos recientemente. Y el ICC es simplemente el promedio simple entre estos dos indicadores recientemente mencionados. En cuanto al aspecto técnico, simplemente para notar que partimos básicamente de porcentaje de respuestas y después, posteriormente, construimos índice con esos valores cuando reportamos los índices, ya sea de situación económica, de expectativa económica o de confianza económica, y que estos índices que se calculan van a fluctuar entre un valor de 0 a 100. Normalmente, cuando el índice se ubica por encima de 50, estamos hablando de que el indicador se encuentra en la zona, digamos, de optimismo, y cuando se ubica por debajo de 50, el indicador se ubica en la zona de pesimismo. Y en el recuadro de abajo se ve que se divide por 3 porque le hacemos las preguntas, en este caso sobre la persona, sobre su hogar y sobre el país.
En cuanto a la caracterización de la encuesta, habíamos mencionado que en promedio 60% corresponden al género femenino y 40% corresponde al sexo masculino. En este caso, en el mes de junio, 45% fueron hombres y 55% fueron mujeres. En cuanto a la distribución por edad de los encuestados, la mayor parte son personas que tienen 55 años y más. Acá es importante señalar que el primer objetivo en este caso de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, apunta al jefe de hogar. Entonces, de ahí un poco se entiende que tenga mayor participación las personas que tienen 55 años y más. Le sigue en orden de importancia aquellas personas que están entre 35 y 40 años, 44 años de edad, de 45 a 54 años de edad, y después de 25 a 34 años de edad y de 18 a 24 años de edad en este caso. En cuanto a la clasificación por niveles de estudio, la mayor parte, aproximadamente 37% en promedio, corresponden a personas que han terminado la secundaria. En este caso sería 12 años de estudios cumplidos. Y le sigue en orden de importancia aquellos que superaron el nivel universitario. En este caso, en el mes de junio del año 2020, la participación fue del 20%. Estamos hablando de 80 personas, 21%, estamos hablando de 80 personas aproximadamente que serían de la muestra total encuestada, que serían lo que tienen ya nivel universitario. Después tenemos discriminado superior no universitario, aquellos que terminaron hasta el 9º grado o el tercer ciclo en la metodología, digamos, anterior, y aquellos que terminaron la primaria, que tiene un peso cercano entre el 18 y 20%, y aquellos que no tienen educación, que tiene un peso aproximado de 7%, 7 a 7,5% en promedio. Y ahí tenemos los resultados. Acá empezamos con los resultados propiamente de la encuesta. Empezamos con el índice de confianza del consumidor. Recordemos que este es un promedio simple, los dos índices que vamos a mencionar próximamente o seguidamente. Vemos que durante el año 2018, sobre todo, este indicador se ubicó en la zona de expansión, también en los primeros 2 meses del año 2019. Recordemos que el Producto Interno Bruto en el año 2018 ha sido bastante bueno, creció básicamente en 3,4% durante el 2018, y los primeros meses, específicamente fines de febrero, al empezar marzo, se había anunciado una fuerte caída del rendimiento de la soja afectado por la sequía, y eso en parte afectó el resultado de este indicador, que empezó a entrar incluso en la zona de contracción. La recuperación que se observa normalmente en los últimos meses de cada año un poco refleja el sentimiento de los consumidores cuando empiezan a recibir sus primeros aguinaldos. Es algo característico en este tipo de encuestas, porque refleja nada más el sentimiento de las personas, ¿verdad? Y obviamente la caída fuerte que se observa en el mes de abril está un poco relacionado con la paralización de la actividad económica para, en parte, lidiar con el COVID. Y la recuperación está en línea con la flexibilización paulatina que se está haciendo de la actividad económica en el país. Posteriormente tenemos el índice de situación económica, que se ubicó en promedio en la zona pesimista del indicador. Recuerden que 50 sería el umbral entre el pesimismo y el optimismo. Cuando el indicador se ubica por debajo, está en una zona pesimista, pero también en este tipo de datos hay que ver la tendencia, porque una recuperación, si bien está, por ejemplo, en la zona de pesimismo, puede indicar que la actividad económica próximamente va a recuperarse, y así también cuando está en una zona de expansión, pero de repente cambia la tendencia, también puede indicar que la actividad económica podría desacelerarse en el futuro. Entonces, y también otro punto importante, que estos índices, ya sea de expectativa de situación económica, son promedios simples de los índices, en este caso, de situación económica de las personas, de situación económica del hogar y de situación económica del país. En cuanto al índice de expectativas económicas, vemos que este indicador siempre se mantuvo en la zona optimista.
Es como que las personas, cuando se le pregunta sobre sí misma, o sobre su hogar o sobre el país, creen que si bien es cierto, no le estaba yendo tan bien, le va a ir mucho mejor en los próximos meses. Más o menos la interpretación que estamos haciendo de este indicador. También las caídas que se puede observar en abril de este año refleja un poco lo que ha ocurrido en la economía, como ya sabemos, y la recuperación también está en línea con la flexibilización de las medidas sanitarias impuestas a partir del mes de marzo. Desagregando el índice de situación económica, en este caso, por lo que recientemente mencioné, en índice de situación económica de la persona, del hogar y del país, vemos que el mejor resultado se obtiene en el caso del hogar. En el caso de este indicador, en el mes de junio cerró en 35,4 en la zona pesimista, pero está en recuperación. Lo mismo para el caso del índice de situación económica de las personas, que cerró en 26,8 en junio, pero también en recuperación. Y en el caso del país, el índice de situación económica cerró en 12,8 puntos en este caso. Y puntualmente en este indicador no se observa todavía una recuperación cuando en este caso los encuestados compara con respecto a lo que fue el año pasado. Recordemos también que el año pasado los niveles más bajos de la situación económica del país, que se puede observar en los meses de julio a agosto, fue influenciado en parte por algunos hechos políticos que han ocurrido en el país, que ha afectado, digamos, el resultado de este indicador. En cuanto al subíndice de expectativa económica, vemos que todos en este caso, ya sea de la persona, del hogar y del país, se encuentran en la zona optimista. Puntualmente, en el caso del hogar se ubicó en 73,1 en el mes de junio, en el caso de las personas 68,1, en el país es 62,4, y también se observan como los casos anteriores la recuperación a partir del mes de mayo de este año, después de la fuerte caída, digamos, que se había observado en abril de este año. Acá presentamos la misma información, pero hacemos un comparativo en este caso con respecto a junio del año 2019, diciembre, o sería el cierre del año 2019, y lo que sería el mes de análisis en este caso, y vemos que en el caso de situación económica de las personas, solamente 9% de los encuestados respondieron que les fue mejor con respecto ya sea a diciembre del año 2019 o con respecto a junio del año 2019. 35,5% dijeron que les fue igual con respecto a diciembre del año 2019. Perdón, le fue igual con respecto a hace un año, y vemos que esto es inferior con respecto a lo que habían dicho en diciembre del año 2019 y junio del año 2019. Y 55,5% dijeron que le fue peor, y también este porcentaje es superior a lo que habían respondido en diciembre del año 2019 y junio del año 2019. Sobre la misma persona, en este caso, si le preguntamos sobre su expectativa, vemos que 50,8% dijeron sobre su situación en particular que va a mejorar, y está muy cercano a lo que habían respondido en diciembre del año 2019, e incluso es superior con respecto a junio del año 2019. 34,8% dijeron que seguirá igual, muy parecido a lo que dijeron en diciembre del año 19, pero inferior a lo que habían dicho en junio del año 2019. Y aquellos que dijeron que va a empeorar en los próximos, en este caso un año, 14,5% fue el porcentaje en este caso, y se mantienen niveles similares a lo que habían dicho en diciembre del año 2019 y junio del año pasado. Sobre el hogar, la misma metodología. En este caso empezamos primeramente con el índice de situación económica. 11,5% dijeron que fue mejor con respecto a un año, y también esta tasa en este caso es inferior con respecto a lo que habían respondido en diciembre del año 2019 y también en junio del año 2019. Porcentaje similar reportan para aquellos que dijeron que le fue igual con respecto a 12 meses atrás, comparado con junio y con diciembre del año pasado, y aumentó el porcentaje de personas que dijeron que le fue peor, en este caso 40,8%, y fue superior a la tasa que se había reportado en diciembre del año pasado y también en junio del año pasado.
En cuanto a la expectativa, esto se invierte un poco, 55,8% dijeron en el mes de junio, en este caso, que le va a ir mejor. Y también es un poco inferior con respecto a diciembre, lo que respondieron al menos con respecto a diciembre del año 2019, pero superior incluso a lo que habían dicho en junio del año pasado. 34,8% piensan que van a seguir igual, y este porcentaje es superior a lo que habían respondido en diciembre del año 2019 y tiene una tasa similar con respecto a junio del año 2019. Y solamente 9,5% dijeron que que podrían empeorar en los próximos 12 meses hacia adelante. Sobre el país, en este caso, 2,8% dijeron que la situación económica está mejor con respecto a un año atrás. En el caso de los que dijeron que es igual, representa el 20% de los encuestados en este caso, y 77,3% dijeron que fue peor o que está peor con respecto a 12 meses hacia atrás. En cuanto a la expectativa, esto se invierte, 48% de los encuestados dijeron de que va a mejorar en los próximos 12 meses, 28,8% dijeron de que va a seguir igual, pero en este caso también es superior con respecto a lo que habían reportado en diciembre del año 2019, pero todavía por debajo de lo que habían dicho en junio del año pasado, y aquellos que dijeron que va a empeorar representa el 23,3% de los encuestados. Entonces, con esto cerramos la parte que corresponde a los índices propiamente dicho, y acá estamos empezando a utilizar las dos preguntas que había mencionado anteriormente. En este caso hablamos de la pregunta si las personas encuestadas en este caso tienen posibilidades de ahorrar, y en el mes de junio vemos que el 14% de los encuestados, algo así como 56 personas, dijeron que efectivamente ellos pueden ahorrar de los ingresos que reciben. Y viene también este indicador mejorando después de la abrupta caída que se había registrado en abril, cuando el escenario era mucho más incierto. En el caso de la predisposición para compra de bienes durables, en este caso empezamos con electrodomésticos. En el mes de junio, 4,5% dijeron de que es un buen momento para realizar compras de electrodomésticos. Y también este indicador viene mejorando después de que haya llegado a una tasa aproximadamente del 1% en el mes de abril. En el caso de predisposición para compra de casas, 4% dijeron en el mes de junio que es un buen momento para comprar casa. Recordemos en este caso que cuando hablamos de este tipo de bienes, casa o por ejemplo auto, que vamos a tener más adelante, son decisiones que implica análisis más profundo, digamos, de la situación para realizar estas respuestas, ¿verdad? Entonces, un porcentaje más bajo también dijeron de que efectivamente el momento es adecuado para realizar compras de casa. En el caso de auto también 4%, y también se observa una recuperación con respecto a los 2 meses previos, específicamente con respecto a abril, pero todavía están, o los tres indicadores recientemente mencionados, están todavía por debajo de los niveles que se había mostrado, sobre todo en los últimos 12 o 13 meses anteriores. En cuanto a moto, también un 4% dijeron que están dispuestos a realizar compras de moto, y también este indicador viene mejorando, pero todavía por debajo del promedio de los últimos 12 meses. Como resumen, el IE, que recoge la expectativa de los consumidores, se mantiene en la zona de expansión desde que se implementó el índice. En el mes de junio del 2020 continúa la recuperación del indicador después de una fuerte caída registrada en el mes de abril del corriente año. El mejor desempeño dentro de este subíndice corresponde a las expectativas del hogar. Por su parte, el ICE, que refleja la situación actual de los consumidores, se mantiene en la zona de contracción, aunque recuperándose después de la caída también registrada en abril, en coincidencia con las medidas de confinamiento sanitario impuestos para evitar la propagación del COVID-19.
Así, la confianza de los consumidores, medida por el ICC, que es un promedio simple del ICE y del IEE, se ubica en la zona de contracción. La predisposición para compras de bienes durables, si bien sigue siendo baja, mejora levemente en el mes de junio, en los 2 últimos meses realmente. El porcentaje de personas que dijeron que pueden ahorrar aumentó en el último mes. Cerramos la presentación y estamos abiertos a las consultas que tengan. Muchas gracias.